Como siempre, es un gusto platicar con el doctor Javier López Hernández, especialista en temas de la visión. Hoy un caso que nos llama la atención, que uno pensaría que no es muy común, doctor. Primero agradecerte que nos recibas como cada mes. Gracias a ustedes, Rafa. Hablamos de cataratas y recuerdo yo habrá un par de meses, cuando mucho, que hablamos del tema, pero lo relacionamos con gente adulta o por la edad, nos platicabas incluso en alguna ocasión. Tienes el caso de una menor de edad que presenta catarata, pero a ver, platícanos cómo llegó este caso a tus manos. Sí, mira, esto es lo interesante de la plática de hoy, es precisamente una presentación atípica de una condición de catarata. Yo les hablaba de que la catarata es una opacidad de un lente que está dentro del ojo, que es el cristalino, y esto es muy frecuente, de hecho es la cirugía más frecuente del mundo, pero se relaciona principalmente con la edad. En pacientes después de los 60 años es mucho más frecuente. Sí puede aparecer antes, pacientes de 40 años, cuando hay alguna otra enfermedad metabólica, algún golpe, algún trauma. Entonces, este caso se trata de una paciente, una niña de alrededor de unos 13 años, que viene porque la niña no ve. La niña refiere a la mamá que no ve. Llegaron a su lugar de trabajo ciertas personas, le dicen que necesita lentes, le mandan a hacer lentes, pero la niña se sigue quejando incluso peor. Dice que ve todo distorsionado, que se anda cayendo, que esos lentes no le sirven. Tiene dolor de cabeza, tiene náuseas, tiene mareos, y lo interesante de esto es que tiene 1 año con estas molestias y tiene 1 año con los lentes. Es una graduación que le pusieron alta, alrededor de -5 de miopía, lo cual es un poquito alta. Entonces la traen por una segunda opinión conmigo, lo revisamos, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, efectivamente el paciente no ve con esos lentes, pero le quito los lentes y tampoco ve, apenas cuenta los dedos aquí, a como unos 40 centímetros, le retiramos un poquito más los dedos y ya no los cuenta, ni con lentes, ni sin lentes, ni nada. ¿Qué pasa? Pues algo más hay ahí. La revisamos, una revisión más a fondo, lámpara de hendidura, checamos las estructuras internas del ojo, pues la paciente tiene catarata. Entonces la paciente tiene una opacidad de este lente que está aquí. Entonces no puede entrar la luz, la paciente no ve. Entra parcialmente la luz, por eso me puedo contar los dedos. Entonces esta paciente, su problema no es la graduación. La graduación no es su problema es la catarata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Pues quitarle la catarata, quitarle la opacidad para que el paciente pueda volver a ver bien. ¿Sí? Un mal diagnóstico, vaya, o ni siquiera diagnóstico, o sea, pues no sí. Se resolvía con lentes, ¿no? Es un mal diagnóstico que alguien le quiso poner lentes, pero pues no era un tema de lentes. No todo en la vista es tema de lentes, no todo en la vista es más graduación. Llegan los pacientes y me dicen, pónganmele más graduación, quiero ver más. Pues no siempre es de graduación. Hay muchos otros tipos de problemas que se tienen que diagnosticar. Lo interesante de este caso, pues no es la catarata ya hemos hablado de eso mucho tiempo. Lo interesante es acudir al lugar correcto y hacer el diagnóstico correcto. Y este es un consejo para los papás, háganle caso a lo que les dicen sus hijos. Si ustedes por alguna razón ven que el hijo no lo usa, no se queja mucho de algo, antes de no creerle, vayan con un especialista, en este caso con un oftalmólogo, para que lo revise y para ver si sí es cierto lo que dice el niño. ¿Por qué? Porque muchas veces sí tiene razón y pues los papás lo están forzando a algo que pues es incorrecto. Esta adolescente no se atendió en un lugar, supongo yo. No era con un oftalmólogo, era por fuera, a lo mejor en algún lugar de esos que van casa a casa o algunos lugares que los atienden como en masas, pues. Pues la realidad es que a veces son objetivos de vender gafas o algún tema de ese tipo, pero tiene que ser lo correcto. Si necesita la gafa se le indica, pero en este caso no era el diagnóstico la gafa y no fue por un oftalmólogo. El procedimiento será retirar la catarata. Ahora lo que a mí me llama la atención, sería interesante saber, ¿verdad?, también qué le generó esa catarata a esta adolescente, ¿no? Ese es el a tan tema. Temprana edad, pues, no sé si un golpe o tema. alguna cuestión que nos habías platicado que también pudiera ser consecuencia de, ¿no? Exacto, aquí, de hecho, médicamente para mí es lo más importante aquí. ¿Qué generó la catarata? Porque ya indagamos enfermedades, no tiene enfermedades,
alguna condición metabólica no tiene, algún golpe, aparentemente no se ha recibido ningún golpe. ¿Qué es lo que pudo ser lo más probable en este caso? Que es una catarata congénita. O sea, que es una catarata que la tiene desde hace mucho tiempo, que a lo mejor nació con ella. Lo que yo espero aquí en este caso es que no la haya desarrollado, que no esté a este grado desde que nació, sino que poco a poco haya evolucionado la catarata. ¿Por qué? Porque si la catarata desde los 5 o 7 años fue evolucionando hasta los 13 años que tiene ahorita, el paciente al quitar la catarata sí puede volver a ver. Pero si el paciente nació desde el año de edad con la catarata, el ojo no madura adecuadamente. El ojo desarrolla una condición que se llama ambliopía, ojo flojo, ojo perezoso, y aunque yo quite la catarata, va a percibir más luz, el medio va a ser transparente, pero no va a poder ver como un ojo normal. Entonces ahí hay más cosas interesantes alrededor de este diagnóstico. Pues ya nos platicarás de este caso, ¿no? Y lo que reitero es muy importante, siempre acudir con un experto en la materia para no ir a tener un diagnóstico equivocado o incluso acciones que en vez de ayudar todavía perjudiquen más encima de la situación, ¿no? Claro, y que a veces son cosas que si no se diagnostican a tiempo traen consecuencias para toda la vida. Entonces, irreversibles en varios de los casos. Como siempre, muchas gracias, doctor, y Gracias a revisarse ustedes. con los expertos como ustedes. Claro que sí, soy el doctor Javier López Hernández, cirujano oftalmólogo, y estoy en Arandas, Jalisco.